Да. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hablábamos sobre la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en relación con la batalla de Uhud. Más detalles son los siguientes. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, era el más cercano al enemigo en términos de distancia entre ellos y 15 personas se mantuvieron firmes a su lado. 8 pertenecían a los muhajirin, incluyendo a Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, y 7 eran de los Ansar, incluidos Hazrat Jubab bin Munzir, Abu Dujana, Asim bin Thabit, Haris bin Sima, Sahal bin Hunayf y Saad bin Muaz. Algunos opinan que Saad bin Ubada y que Muhammad bin Maslama también formaban parte del grupo. Otros opinan que 30 personas se mantuvieron firmes frente al santo profeta, la paz de Dios sea con él, y todos dijeron que mi rostro permanezca frente al rostro del santo profeta y que mi cuerpo permanezca frente al suyo, que él permanezca protegido y que mi vida sea sacrificada por él. En una narración se registra que Talha bin Ubaidullah y otras 11 personas permanecieron junto al santo profeta, la paz de Dios sea con él. En otra narración se registra que cuando los idólatras rodearon al santo profeta, la paz de Dios sea con él, él se encontraba con 7 compañeros Ansari y un compañero Quraysh. En otra narración más se registra que el santo profeta permaneció solo junto con otras 9 personas, 7 de los Ansar, 2 de los Quraysh, y el santo profeta fue el 10º. El número de compañeros que se mantuvieron firmes junto al santo profeta, la paz de Dios sea con él, varía según las diferentes narraciones. La nota que ha proporcionado el equipo de investigación afirma que se mencionan 13 compañeros. Una explicación puede ser que el número de compañeros cambiaba constantemente en ese momento. El individuo que vio 15 mencionó 15, pero otros dijeron la cantidad que observaron. Los compañeros debieron haber venido continuamente hacia el santo profeta y haberse ido, lo que podría haber causado la diferencia en el número. Sin embargo, esto parece correcto, ya que se ha mencionado en los sermones anteriores que los compañeros rodeaban al santo profeta. Rodearían al santo profeta si bien el ataque del enemigo rompería el círculo y en consecuencia se dispersarían y luego se reagruparía. En cualquier caso, lo cierto es que demostraron continuamente su firmeza y ninguno temía a la muerte en lo más mínimo. También se menciona que el día de la batalla de Uhud, el santo profeta hizo jurar a los compañeros que sacrificarían sus vidas. Cuando los musulmanes aparentemente sufrieron una derrota, se mantuvieron firmes y comenzaron a proteger al santo profeta con sus vidas, hasta el punto de que algunos de ellos fueron martirizados. Ese día 8 personas juraron lealtad en las benditas manos del santo profeta y se prepararon para sacrificar sus vidas. Los nombres de las personas afortunadas que prestaron este juramento son las siguientes:
Hazrat Abu Bakr, Dios esté contento con él, Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Dios esté contento con ellos, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Dios esté contento con ellos, Hazrat Sa'il bin Hunayf, Hazrat Abu Dujana, Hazrat Haris bin Sima, Hazrat Khubab bin Munzir y Hazrat Asim bin Thabit. Dios esté contento con todos ellos. Ninguno de estos compañeros fue martirizado. Está escrito en el libro de Allama Zamakhshari, Khasa'is Ashra, que el día de la batalla de Uhud, Hazrat Zubair permaneció firmemente al lado del santo profeta y en ese momento juró lealtad al santo profeta hasta su muerte. Es decir, prometió que daría su vida para protegerlo y que no abandonaría al santo profeta. Respecto a la firmeza y a la devoción de los compañeros, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb escribe en su libro La vida y el carácter del sello de los profetas lo siguiente: las hazañas del valor que mostraron los compañeros que se habían reunido alrededor del santo profeta fueron tales que la historia es incapaz de presentar algo parecido. Ellos giraban alrededor del santo profeta como polillas alrededor de una llama y continuamente ponían sus vidas en juego por el santo profeta. Los compañeros recibieron cada golpe sobre sí mismos y además de proteger al santo profeta, continuaron atacando al enemigo. También escribe: ¿pero cuánto tiempo podrían estos pocos devotos resistir esta gran inundación que avanzaba momento a momento desde todos los frentes con sus horribles olas? Los musulmanes se balanceaban de un lado a otro con las olas de cada ataque emprendido por el enemigo, pero tan pronto como su fuerza disminuía, los indefensos musulmanes continuaban luchando y protegiendo a su amado maestro. En ocasiones, la fuerza del ataque era tan peligrosa que el santo profeta prácticamente se quedaba solo. Hubo una ocasión en la que solo 12 hombres quedaron de pie alrededor del santo profeta e incluso hubo un momento en que solo 2 personas quedaron de pie junto al santo profeta, entre ellos los nombres de Hazrat Abu Bakr, Ali, Talha, Zubair, Saad bin Waqas, Abu Dujana Ansari, Saad bin Muaz y Talha Ansari se han registrado específicamente. Partiendo de esta referencia, se resuelve el número de compañeros alrededor del santo profeta y que ha sido citado en diferentes referencias. Como he dicho, a causa de los ataques, a veces eran menos y a veces más. El Mesías prometido explica, al responder a una acusación hecha por cristianos sobre el santo profeta, cuando alegaron que él había permitido mentir o decir algo falso, dijo lo siguiente: un ejemplo sublime de la enseñanza de nuestro Señor y Maestro, el honorable santo profeta, se establece aquí, y es que la misma turia de la que vuestro Yeshú se aprovechó durante toda su vida como si fuera leche materna, había sido amonestada por el santo profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, evitarlo en la medida de lo posible. La traducción léxica de Turía es que tu lengua pronuncia una cosa y tu corazón siente otra diferente, es decir, algo que tiene 2 significados. Aclarando esto, el Mesías prometido explicó con más detalle la palabra Toría. Ya he dicho la definición léxica, y el Mesías prometido explica además: en tiempos de desorden, para ocultar un asunto por miedo o con la intención de ocultar un secreto según los dictados de la sabiduría, se debe expresar con ejemplos y de tal forma que una persona inteligente lo entienda. Pero
y que un necio no lo entienda. Es decir, cuando se habla sabiamente, de tal manera que no sea mentira, y a pesar de los diversos significados, una persona inteligente comprende el hecho del asunto, pero una persona poco inteligente no lo comprende. Más bien su atención se desvía hacia otra parte. El Mesías prometido afirma que los hadices demuestran que esto va en contra del nivel más alto de rectitud. El Mesías prometido ha explicado esto ampliamente. Por lo tanto, nunca se podrá probar que el santo profeta mintiera. Este es un resumen de lo que afirma el Mesías prometido y que según los cristianos, la persona a quien llaman Dios está en tal estado que tuerce sus palabras en los asuntos más pequeños. Sin embargo, al explicar esto, el Mesías prometido afirma: esto había sido advertido por el santo profeta y de evitarlo en la manera de lo posible para que el significado de una declaración no se parezca a una mentira ni siquiera en su forma exterior. Pero, ¿qué puedo decir y qué puedo escribir acerca de vuestro Jesús, que no pudo sostener tal asiduidad en la veracidad? Una persona que pretende la divinidad debería haber venido al mundo como un león rugiente, en lugar de adoptar la teoría durante toda su vida y hacer todas sus declaraciones de manera similar a la mentira, demostrando así que no está entre las personas perfectas que anuncian ellos mismos frente a sus enemigos y sin mostrar preocupación por la muerte. Confían plenamente en Dios. La persona a quien llamáis Dios vivió toda su vida cometiendo turía y nunca muestran cobardía en ningún momento. Es decir, aquellos que confían en Dios o en aquel que dicen que es Dios. De hecho, ni siquiera los profetas de Dios hacen esto. Realmente me siento reducido a lágrimas cuando imagino cómo respondería si alguien objetara el estado tímido y el uso de toría, que es una forma de falsedad de un yasu de corazón tan débil. Cuando imagino a Sayyidul Mursalin, es decir, el jefe de los mensajeros, estando solo durante la batalla de Uhud y proclamando frente a espadas desenvainadas que él era Muhammad, el profeta de Dios, el hijo de Abdul Muttalib. Por otra parte, imaginar a vuestro Yasu mientras temblaba, advirtiendo a sus discípulos que no le digan a nadie que él es Jesucristo, lo cual iba en contra de la realidad, aunque esta afirmación no habría llevado a nadie a matarle. Me ahogo en un océano de desconcierto y pregunto: oh Dios mío, ¿de verdad esta persona es llamada profeta cuando es su estándar de valentía en el camino de Dios? ¿Cuando tal es su valentía en el camino de Dios? La expresión de asombro del Mesías prometido por el relato bíblico de Jesús tomó la forma de una respuesta contra una acusación. No era el caso de que el Mesías prometido rechazara el profetazgo de Jesús. El Mesías prometido no rechazaba que Jesús fuera un profeta, sino que destacó esta condición tal como se presenta en sus propias escrituras y según ellos le dicen que él es hijo de Dios. Y luego intentan acusar al santo profeta diciendo que permitió mentir o actuar con cobardía. Ibn Ishaq escribe que cuando los incrédulos rodearon al santo profeta, él dijo: ¿quién se entregará por mí? Ziyad bin Sakan se puso de pie con 5 compañeros ansari. Según algunas narraciones, era Amra bin Yazid bin Sakan. Y mostrando gran coraje, uno por uno entregaron sus vidas. Esto continuó hasta que solo Ziyad o Umara y él también sufrió múltiples heridas. Posteriormente, un contingente de musulmanes regresó y ahuyentó a los idólatras del santo profeta. Después de esto, el santo profeta dijo: tráeme a Ziyad bin Sakan. Fue llevado ante el santo profeta en un estado tal que estaba dando su último aliento. El santo profeta dijo que lo acercaran a él más, y los compañeros así lo hicieron. El santo profeta movió sus pies hacia él y apoyó su cabeza sobre los benditos pies del santo profeta.
Cuando Hazrat Ziyad falleció, su mejilla descansaba sobre los benditos pies del santo profeta, la paz de Dios sea con él. Había recibido 14 heridas en el cuerpo. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dice, en una ocasión, cuando surgió una ola extraordinaria de ataque por parte de los Quraysh, el santo profeta dijo, en este momento, ¿quién ofrece sacrificar su vida por la causa de Dios? Esta voz llegó a los oídos de un ansari, quien, junto con otros 6 compañeros de entre los ansar, avanzaron y todos y cada uno de ellos dieron sus vidas, luchando alrededor del perímetro del santo profeta. El jefe de este grupo era Ziyad bin Sakan. Después de este ataque, el santo profeta ordenó que le trajeran a Ziyad. Es decir, cuando el ataque de los incrédulos redujo su intensidad y los otros compañeros se reagruparon, haciendo que el área estuviera menos concurrida, el santo profeta ordenó que trajeran a Ziyad, que yacía tendido en el suelo. La gente lo trajo y lo presentó ante el santo profeta. En ese momento todavía quedaba algo de vida en Ziyad, pero estaba en su último aliento. En esta condición levantó la cabeza con un inmenso esfuerzo y colocó su rostro sobre los pies del santo profeta, y fue en este mismo estado que entregó su vida. Con respecto al martirio de Hazrat Musab bin Umair, está escrito que Hazrat Musab bin Umair luchaba delante del santo profeta y fue martirizado por Ibn Kamia. Se menciona en los relatos de la historia en la batalla de Uhud que Hazrat Musab bin Umair fue el abanderado y cumplió con sus responsabilidades con gran diligencia. El día de Uhud, Hazrat Musab bin Umair tenía la bandera en la mano cuando Ibn Kamia, que estaba montado en un caballo, le atacó por lo que su brazo derecho que sostenía la bandera fue cortado. Tras esto, sujetó la bandera con la mano izquierda. Ibn Kamia volvió a atacarle y lo cortó también la mano izquierda. Posteriormente apretó la bandera musulmana con su pecho. Ibn Kamia atacó por tercera vez e infligió un golpe mortal en el pecho de Hazrat Musab con su lanza. La lanza se partió y Hazrat Musab cayó al suelo. Después de esto, 2 hombres de los Banu Adaldar, Suwaid bin Harmala y Abu Rum bin Umair, se dirigieron hacia la bandera, y Abu Rum bin Umair cogió la bandera. Permaneció en su poder hasta el regreso de los musulmanes a Medina. Esto ha sido mencionado en el libro de historia. Sin embargo, en algunas otras narraciones se menciona que el santo profeta dio la bandera a Hazrat Ali. Mencionando este incidente, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, Dios esté contento con él, escribe: el ejército de los Quraysh les había rodeado prácticamente por los 4 frentes y seguía aplastando a los musulmanes momento a momento mediante repetidos ataques. Sin embargo, incluso después de todo esto, los musulmanes probablemente se habrían recuperado poco después, pero el ultraje fue que un audaz guerrero de entre los Quraysh llamado Abdullah bin Kamia atacó a Musab bin Umair, el abanderado de los musulmanes, y le cortó la mano derecha con el golpe de su espada. Musab agarró inmediatamente la bandera con la otra mano y avanzó para enfrentarse a Ibn Kamia, pero en su segundo golpe la otra mano fue cortada también. Ante esto, Musab juntó sus 2 manos cortadas para evitar que cayera la bandera islámica y se la llevó al pecho, tras lo cual Ibn Kamia le golpeó por tercera vez y esta vez Musab fue martirizado y cayó al suelo. En cuanto a la bandera, otro musulmán avanzó inmediatamente y se apoderó de ella, pero como el tamaño y la figura de Musab se parecía a los del santo profeta, Ibn Kamia pensó que había matado al santo profeta. También es probable que este plan suyo estuviera guiado meramente por motivos de malicia y engaño. En cualquier caso, cuando Musab fue martirizado y cayó, Ibn Kamia exclamó que había matado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ante esta noticia, los musulmanes perdieron toda la compostura que les quedaba y sus fuerzas se dispersaron por completo. Muchos compañeros huyeron del campo de batalla consternados. Como he mencionado,
Este momentario lapso en la concentración de los musulmanes transformó la victoria del ejército musulmán en una derrota temporal. Sin embargo, en la historia de la guerra, el santo profeta es considerado el mayor comandante y experto en dar órdenes sabias y decisivas. Se mantuvo atento a las situaciones cambiantes de la batalla. Fue capaz de proteger a su ejército disperso y más débil frente a un ejército 4 veces mayor, impidiendo así que el enemigo cumpliera sus malvadas intenciones de aplastar por completo el ejército musulmán. Tras el martirio de Hazrat Musa bin Umair, el santo profeta entregó la bandera musulmana a Hazrat Ali. Tomó la bandera en la mano y se enfrentó al enemigo, imbuido con el deseo de la victoria. Su espada siguió golpeando uno tras otro, haciendo que el ejército musulmán recobrara su determinación. Hazrat Ali se reunió con un pequeño grupo del ejército musulmán alrededor del santo profeta y lucharon hasta que encontraron un camino para salir del asedio de los idólatras. Así, bajo el liderazgo del santo profeta, este pequeño grupo encontró una salida y se dirigió hacia el disperso ejército musulmán, que estaba perdiendo su determinación tras escuchar la noticia de que el santo profeta había sido martirizado. Como resultado, los incrédulos de la Meca comenzaron a lanzar continuos ataques contra el ejército musulmán para hacer fracasar su huida. Sin embargo, la estrategia de retirada del santo profeta fue tan exitosa que este grupo de gente pudo mantenerse hombro con hombro en semicírculo y mientras aplastaban todos los ataques del enemigo, se dejaban deslizar hacia el valle. El enemigo trató por todos los medios de rodearlos, pero el santo profeta derrotó a los enjambres de sus asaltos y se abrió paso. También se menciona en un estado de sueño, que un estado de sueño y somnolencia invadió a los compañeros mientras luchaban en la batalla de Uhud. Dios Altísimo produjo circunstancias que les causaron este estado de pereza. Los detalles de esto son tales que Hazrat Zubair bin al-Awwam narra: cuando las mareas cambiaron durante la batalla de Uhud, me encontré cerca del santo profeta. Cuando estábamos todos confusos y asustados, nos invadió una especie de estado similar al sueño. Las condiciones eran tales que parecían como si nos hubiera invadido el sueño. Por lo tanto, no había ni uno de nosotros que no tuviera la barbilla sobre su pecho. Es decir, sus cabezas caían debido al estado de somnolencia. Continúa: por Dios, me pareció oír la voz de Mu'attib bin Hushair Ansari en un sueño. Decía: si tuviéramos autoridad para tomar una decisión, nunca nos matarán aquí de esta manera. Mu'attib bin Hushair Ansari fue un compañero que participó en el Bete Aqba, la batalla de Badr y la batalla de Uhud. Recordé estas palabras suyas mientras estaba en este estado de verlo en el sueño, cuando Dios Altísimo reveló en relación a este incidente: dice después de la angustia, os envió un estado de paz, una somnolencia os sobrevino, mientras que el otro grupo estaba ansioso sobre sus propios asuntos, pensando mal de Allah con pensamientos ignorantes. Dijeron: ¿tenemos algo que decir en este asunto? Diles, todas las decisiones corresponden a Allah. Hazrat Ka'b bin Amr Ansari relata: en una ocasión, el día de la batalla de Uhud, me encontraba entre 14 de los míos junto al santo profeta. A continuación nos invadió un estado de sueño que sirvió como fuente de paz. Es decir, fue un sueño que trajo la paz. A pesar de encontrarnos en un estado de batalla, era un sopor que nos otorgaba tranquilidad. No había ni uno de nosotros del que no se oyeran los ronquidos. Y continúa diciendo:
vi que la espada de Bishr bin Bara bin Marur se le escurría de la mano sin que ni siquiera sintiera que se le caía. Mientras tanto, los idólatras lanzaban ataques contra nosotros. El cuarto jalifa del Mesías prometido ha escrito el comentario de este versículo y dice: es posible que sintiera como si la espada hubiera caído, porque en ese momento estaban sumidos en un estado de somnolencia y las armas que sujetaban firmemente se habrían aflojado en su agarre, haciendo que las armas cayeran. En cualquier caso, la palabra noas se ha utilizado y a la luz de varios aspectos del significado de la palabra amatan noas, la traducción puede resumirse como que después de la angustia os envió paz sobre vosotros en forma de sopor, un estado de somnolencia que os concedió paz, os concedió un estado de paz cuyo impacto tiene un elemento de sopor o de sueño. El significado de Amatun Noas es también un estado temporal en el cual uno se ve sobrellevado por el sopor y momentáneamente su cabeza cae. Sin embargo, la palabra Noas que se ha utilizado aquí no se refiere a este tipo de sueño, sino que es un estado intermedio entre estar despierto y estar dormido. Antes de dormirse, se entra en una fase intermedia del sueño en la que todo el cuerpo se relaja, lo que provoca un estado de paz. Si este estado de relajación continúa, se llega al estado de sueño. En tal estado, aunque uno esté caminando, no se caerá. De hecho, sentirá una sacudida repentina antes de caer y sabrá en qué estado se encuentra. Sin embargo, si entran en un estado de sueño, entonces no tienen control sobre su cuerpo. No obstante, es posible que Bishr bin Bara también haya sido vencido por un estado de sueño profundo. Pero a pesar de estar en la guerra, no deja de ser un estado de paz y en tal estado también se puede caer. Por lo tanto, incluso si se considera que este es el caso, entonces el agarre de su mano se habría aflojado y la espada cayó. En cualquier caso, se trata de un estado tal que uno se da cuenta inmediatamente de que está a punto de entrar en un sueño profundo y de repente la persona se sobresalta y se despierta. Por lo tanto, Dios Altísimo afirma que les concedió un estado de paz que era como un sueño, un estado de sueño, pero no tan profundo como el estado de sueño en el que uno no tiene control de su cuerpo. Esto les proporcionó una sensación de paz, pero sin dejarles completamente inactivos. Del mismo modo, en un hadith de Bukhari, Abu Talha afirma que justo durante la batalla de Uhud les invadió un estado de sopor. En este estado de sueño, este es el estado de sueño que se ha mencionado anteriormente. Hazrat Talha afirma que la espada estaba a punto de caerse y entonces volvió a agarrarla. Así que este hadith demuestra que no se trataba de un estado de sueño profundo por el que se les caían las cosas de las manos o se les caían mientras caminaban, sino que estaban en un estado de tranquilidad, pero aún tenían control sobre su cuerpo. Sus armas estaban a punto de caer, pero volvían a agarrarlas. Este estado de somnolencia no apareció de repente, sino que se prolongó durante un tiempo. Hay una narración en Tirmidhi, Abwabul Tafsir de Hazrat Abu Talha, que dice: el día de Uhud levanté la vista y vi que todo el mundo estaba sumido en un estado de sopor y se agachaba detrás de sus escudos. Debido a permanecer despiertos o a la extrema fatiga, los compañeros se encontraban en muy mal estado, y al verse superados por este estado, Dios Altísimo les estaba concediendo un estado de confort y paz. Narra además que esto no le sucedió a un solo soldado. De hecho, todos los compañeros que estaban luchando junto al santo profeta, la paz de Dios sea con él, contra el enemigo, fueron repentinamente invadidos por este estado, como si descendiera de los cielos y los cubriera a todos. Al mismo tiempo, estaban desesperadamente en necesidad de un estado de paz y por la oportunidad de refrescarse. Y este no era el momento de dormir. En tales circunstancias, cuando uno está extremadamente fatigado, puede dejarse llevar por este estado. Pero en cualquier caso, que todo un grupo de personas se sumerja en este estado de letargo a la vez y además en un momento en que se está librando una batalla y existe un gran riesgo por parte del enemigo, es realmente un milagro.
y no una mera coincidencia. Esto puede ocurrirle a una persona, pero no fue una mera coincidencia, sino un milagro. Y Dios Altísimo les concedió una forma especial de paz. Alama Abdurrazak narra en Zuhri que en el día de Uhud, el santo profeta fue atacado 70 veces con la espada, pero Dios Altísimo lo salvó de cada ataque. Ibn Hajar al-Asqalani afirma que es posible que Zuhri lo haya tomado literalmente como 70 ataques o que se esté refiriendo a esto para indicar con ello un gran número. El Mesías prometido dice: el que permanecía junto al santo profeta durante la batalla era considerado el más valiente, ya que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, se colocaba en la posición en la que había más peligro. Santo es Dios, qué alto rango poseía. Tomemos el ejemplo de Uhud, donde hubo un ataque implacable con la espada y la lucha fue tan intensa que los compañeros no podían soportarlo. Y sin embargo este valiente individuo continuaba luchando valientemente. No se culpa a los compañeros porque Dios Altísimo los ha perdonado. De hecho, la sabiduría detrás de esto fue para que la valentía del mensajero de Dios pudiera ser manifestada. El Mesías prometido dice: en un momento dado hubo un ataque de espadas desde todas las direcciones, y sin embargo él anunciaba abiertamente su condición de profeta y decía: yo soy Muhammad, el mensajero de Dios, de Allah. Se dice que el santo profeta sufrió 70 heridas, pero las heridas no eran profundas. Este fue el gran carácter moral del santo profeta. Abu Amir relata el incidente del santo profeta de su caída en una zanja. La narración es la siguiente. Abu Amr Fasik cavó varias tumbas en el campo de la batalla de Uhud para que los musulmanes cayeran en ellas sin darse cuenta y así sufrieran pérdidas. El santo profeta cayó también en una de estas zanjas y sin darse cuenta, por no darse cuenta que estaba ahí, el santo profeta se cayó inconsciente y se lastimó ambas rodillas. Hazrat Ali rápidamente corrió hacia él y lo agarró, y Hazrat Talha bin Ubaidillah lo levantó y le ayudó a salir. La razón por la que el santo profeta cayó era que el desgraciado Ibn Kamia, quien atacó al santo profeta, lo golpeó con su espada. La espada golpeó el cuello del santo profeta y, aunque la espada en sí no lo impactó, la fuerza del golpe causó tal sacudida en su bendito cuello que él experimentó molestias en el cuello tras un mes o más. Al mismo tiempo comenzó a arrojar piedras al santo profeta, una de las cuales lo golpeó en la espalda. Utba bin Abi Waqas, hermano de Saad bin Abi Waqas, también arrojó una piedra al santo profeta que le golpeó en la boca, rompiéndole el cuarto inferior o el diente entre el diente del de delante y el canino. Del mismo modo, su labio inferior también se abrió. Imam Ibn Hajar Asqalani afirma que se le rompió un trozo de diente en lugar de que se le rompiera todo el diente desde la raíz. Cuando Saad bin Abi Waqas, el hermano de Utba, se enteró de que había sido su hermano quien atacó al santo profeta, entró en el ejército enemigo buscándolo con venganza en mente. Él mismo dice: quizá no haya nada más que haya codiciado en el mundo que matarlo. Sin embargo, Utba lo esquivó y escapó. Saad regresó una vez más buscándolo, pero cada vez lo evadía. Cuando estaba a punto de ir por él la tercera vez, el santo profeta le dijo a Hazrat Saad: oh siervo de Dios, ¿tienes intención de dar tu vida? Hazrat Saad dice que de esta manera el santo profeta lo estaba deteniendo y por eso ya no fue. El santo profeta hizo la siguiente oración contra Utba bin Abi Waqas: oh Allah, no dejes pasar otro año antes de que muera en estado de incredulidad. Dios Altísimo aceptó su oración, ya que ese mismo día Hazrat Hatib bin Abi Balta lo mató. Hazrat Hatib dice: cuando vi la depravada audacia de Utba bin Abi Waqas, inmediatamente le pregunté al santo profeta dónde estaba Utba. El santo profeta me indicó la dirección en la que había ido.
Inmediatamente fui tras él hasta que finalmente lo encontré. Rápidamente lo golpeé con mi espada, lo que provocó que le cortara el cuello y que su cabeza cayera a distancia. Tomé posesión de su espada y de su caballo y se los llevé al santo profeta. Al escuchar esta noticia, el santo profeta dijo 2 veces: Allah está contigo, Allah está contigo. Allah está complacido contigo. En este ataque, el casco que llevaba el santo profeta también se rompió, debido a los constantes ataques del enemigo. El santo profeta sufrió heridas en la cara y cortes en la piel. Una de las personas que atacó el rostro bendito del santo profeta fue Abdullah bin Shahab Zuri, quien más tarde aceptó el Islam. Estos detalles continuarán y se mencionarán en el futuro si Dios quiere. En este momento deseo hacer mención de algunos miembros fallecidos. La primera mención es el de respetado Abu Hilmi Muhammad Uqasha Saheb de Palestina. Sharif Odesaheb escribe acerca de él. Hace unos días nuestro hermano Ahmadi en Gaza, Muhammad Uqasha Saheb, fue brutalmente martirizado. Su cuerpo fue encontrado a cierta distancia de su casa. En verdad a él pertenecemos y a él volveremos. El fallecido era un Ahmadi sincero. Tenía 75 años. Emigró de su pueblo a la ciudad de Jabalia en Gaza, donde vivió en un campo de refugiados. Tiene 7 hijos, 5 hijas y 35 nietos. Uno de sus nietos dice que no habían podido contactar con él desde hacía varias semanas. Durante la pausa temporal de los combates, él fue a buscarlo, pero no lo encontró en su casa. Su cuerpo fue encontrado a 100 metros de su casa entre los cadáveres. Le habían disparado en la cabeza y lo habían martirizado. Un Ahmadi de Gaza llamado Yasser Shaheen Saheb dice: hace 10 años al fallecido le instalaron una antena parabólica y me pidió que le ayudara a encontrar el canal de MTA. En ese momento aprendí sobre el Ahmadiyyat a través de él. Un tiempo después me proporcionó más detalles sobre la comunidad y me envió algunos libros. Luego, durante un tiempo, seguimos teniendo debates. Luego ofrecí la oración de Istihara y después de lo cual mi esposa y yo juramos lealtad. Muhammad Uqasha Saheb estaba muy satisfecho con el hecho de que yo prometiera lealtad. A partir de entonces nuestra relación se hizo más fuerte. Me relataba el comentario de los versos coránicos durante horas y horas. Me leía extractos de Tafsir Kebir y me explicaba conceptos como la abrogación. Su forma de hablar era muy agradable. Llevaba bastante tiempo escribiendo un libro y me llamaba para escucharlo y mejorarlo y me planteaba varios temas de discusión. Su intención era ampliar su casa para incluir una biblioteca en la que pudiera tener fotocopias de la literatura de la comunidad. Sin embargo, su familia era cruel con él por ser Ahmadi y por eso no pudo cumplir su deseo. Fue a través de él que conocí la comunidad en Gaza. Todos visitábamos su sala de estar. En sus últimos años, debido a problemas de salud, a menudo permanecía en su casa porque le resultaba difícil moverse. Otro Ahmadi de Gaza dice: el fallecido era alto, delgado y con barba blanca. Cualquier persona con la que hablaba podía sentir inmediatamente el impacto de su piedad y virtud. Siempre estaba ocupado él recordando a Dios y leyendo la literatura de la comunidad. Era su gran deseo que la comunidad tuviera una mezquita cerca de su casa. Durante la guerra de 2014 escribió un artículo en el que decía que estaba cerca el día en el que las tumbas serían bombardeadas y sus lápidas se esparcerían. Y esto fue exactamente lo que pasó. A pesar de estar envuelto en dificultades, siempre recibía a todos con una sonrisa. Era muy generoso, inteligente y sabía leer con rapidez lo que el otro pensaba. El doctor Yusuf dice: el hermano Hilmi era muy sincero y un verdadero Ahmadi. Incluso antes de convertirse en Ahmadi, su mentalidad y sus tratos eran como los de un Ahmadi. Por lo tanto, tan pronto como supo de la comunidad, juró lealtad. Después de jurar lealtad, hablaba con eruditos y otros lugareños sobre la Ahmadiyyat, por lo que se enfrentó a una gran oposición y dificultades por parte de su familia.
En sus últimos días caminaba con muletas y era el primero en llegar a la oración del viernes o cualquier otra reunión a pesar de experimentar grandes dificultades y peligros en el camino debido a los oponentes. Ofrecía sus aportes económicos antes que los demás, a pesar de no tener mucho. Su deseo era que la comunidad y sus creencias se difundieran por todo el mundo porque presentan la solución a todos los problemas de la humanidad. Tenía la intención de ceder su casa y parte de su terreno a la comunidad para que se construyera una mezquita y la sede de la comunidad. Pero sus parientes opositores impidieron que esto sucediera, que Dios Altísimo eleve su posición y haga de sus hijos los destinatarios de sus oraciones, que sus hijos y familiares comprendan el Ahmadiyyat, el verdadero Islam, y sean testigos de la paz y seguridad, que Dios Altísimo traiga la paz a su región, detenga a los opresores y los elimine. Israel está iniciando también una operación militar en su frontera con el Líbano para combatir a Hezbollah, lo que solo provocará que las condiciones empeoren. De manera similar, Estados Unidos y Gran Bretaña han iniciado una operación militar contra la tribu Hutí de Yemen. Todas estas cosas no hacen más que ampliar aún la guerra. Ahora, muchos comentaristas han dicho que parece que se acerca una guerra mundial. Hay una gran necesidad de oraciones, que Dios Altísimo conceda comprensión y sabiduría a la humanidad. Voy a mencionar a otro miembro fallecido, Amtul Nasir Zafar Saheba, esposa de Haider Ali Zafar Saheb, un misionero que sirve en Alemania. Ella falleció hace unos días. En verdad a Allah pertenecemos y a él volveremos. Por la gracia de Allah, era una musia. Además de su marido, le sobreviven su hijo y 2 hijas. Su abuelo materno, Chaudhry Aminullah Saheb, fue compañero del Mesías prometido. Haider Ali Zafar escribe: soy misionero y serví en el campo en diferentes épocas. Ella vivió separada de mí durante aproximadamente 12 años, pero nunca se quejó conmigo al respecto. Una vez, cuando surgió algo que la preocupó, le pregunté por qué no me lo había dicho antes. En respuesta, me dijo que no quería causarme ninguna molestia mientras servía en el campo. En Frankfurt también fue la presidenta local de la Asociación de Mujeres de Beit Subu. Durante el año en que se celebró el jubileo del califato, fue presidenta de la Asociación de Mujeres en Frankfurt. Era muy asidua a la oración y al ayuno, ofrecía el tahajjud y recitaba regularmente el Sagrado Corán. Era muy caritativa y solidaria y cumplía puntualmente con sus contribuciones financieras. Que Dios Altísimo le conceda su misericordia y su perdón. La siguiente mención es de Nasim Akhtar Saheba, esposa de Habibullah Khalun Saheb de Gatalian. Él ha fallecido recientemente. En verdad, a Dios pertenecemos y a él volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo, era musia y pagó toda su Chanta Wasiyat antes de su fallecimiento. Incluso pagó la parte que le correspondía de sus bienes en vida. Además de su marido, le sobreviven sus 6 hijos y 2 hijas. Una de sus hijas ha fallecido durante su vida. Crió a sus hijos con gran amor y les proporcionó una educación. 4 de sus hijos son devotos, han consagrado sus vidas. Uno de sus hijos, Navid Adil Saeb, es misionero encargado de Liberia. Debido a su servicio en el campo, no pudo asistir a su funeral. Escribe: el Ahmadiyyat entró en su familia a través de su padre, Maulana Bakhsh Saheb, que tomó juramento de lealtad durante la era del segundo califa. Tenía considerables conocimientos religiosos. A veces la gente que la conocía le preguntaba por su educación formal. Sin embargo, no tenía mucha educación secular. Ella, su madre, solía decir que su interés por el conocimiento religioso procedía de su padre, porque le escuchaba los dars y las conferencias en la mezquita y los repetía en casa sin falta. Así pues, los padres pueden tener un gran impacto si mantienen este tipo de conversaciones en casa. Su amor por la comunidad y el califato era ilimitado. No tenía miedo y su fe la honraba. No soportaba oír nada en contra de la comunidad y del Mesías prometido. Era muy asidua en las oraciones y también ofrecía la oración de tahajjud. Realizaba regularmente el itikaf, excepto durante los últimos años de su vida. Completaba la recitación completa del Sagrado Corán 3 o 4 veces durante el Ramadán. Siempre recordaba a Dios y recitaba el durud.
Una vez se cayó accidentalmente y se rompió una pierna. En aquel momento, su hijo, Adel Saheb, que escribe esto, dice, él y su hermano estábamos con ella. Justo cuando era hora de irnos se cayó y se rompió una pierna. Me dijo que fuera a cumplir con mis obligaciones. Ella llamó a su yerno de un pueblo vecino y se fue con él al hospital. Me dijo, es decir, a su hijo, es tu deber ir a servir a tu fe inmediatamente. En Navidad del Saheb dice, 7 años después fui a visitarla mientras estaba de vacaciones y me aconsejó que la vida y la muerte están en manos de Dios. No se puede saber cuándo le llegará la hora a nadie. Si ocurre algo de esta naturaleza, no vengas y abandones tu puesto. Mejor quédate allí donde estás. Así que permaneció en su centro y no pudo asistir al funeral de su madre. A continuación mencionaré a la respetada Mubaraka Begum Saheba, esposa de Rashid Ahmad Zamir Saheb del estado de Bashirabad. Ha fallecido recientemente. Dice, el Ahmadiyyat entró en su casa a través de su padre, Bahawul Haqqan Saheb, quien juró lealtad en 1948 en manos de Hazrat Khalifatul Masih II. Poseía cualidades extraordinarias, realizaba regularmente las 5 oraciones diarias y el tahajjud. Fue una mujer piadosa y virtuosa que sirvió desinteresadamente a la comunidad. Tuvo la oportunidad de servir a la comunidad en diversos puestos. También fue presidenta del Lajna, es decir, la Asociación de Mujeres. Pasó casi toda su vida al servicio de la comunidad. Enseñó el Sagrado Corán a cientos de niños y niñas. Observaba el velo con sumo cuidado e inculcaba este hábito a las niñas. Participaba activamente en servir a la comunidad. Atendía las necesidades de los pobres y de las viudas. Ayudó a muchas chicas pobres y huérfanas a casarse. Enseñó a muchas niñas costura y a coser. Todos los viernes iba a la mezquita 2 horas antes de la oración del viernes y limpiaba ella misma la zona de mujeres. Después ofrecía oraciones voluntarias. Era muy fiel y digna de confianza. Muchas mujeres le confiaban sus joyas y su dinero por su fiabilidad. Nunca discutió con nadie ni fue irrespetuosa. Poseía una moralidad muy elevada. Por la gracia de Dios Altísimo, era musia. Cuando entró en el plan de Wasiyat también unió a sus hijas. De este modo también animó a otras mujeres de su pueblo a entrar en el Wasiyat. Además de su marido, le sobreviven su hijo y 5 hijas. Era suegra del misionero Usman Ahmad Saheb, que prestaba servicio en la prensa Rakim de Sierra León, y del misionero Sadat Ahmad Saheb, que prestaba servicio en Burkina Faso. Sus 2 hijas, casadas con estos misioneros, no pudieron estar con ella en sus últimos momentos. Permanecieron en sus puestos donde están prestando servicio. Su hija Asfa Saheba escribe, tengo la oportunidad de servir junto a mi marido Usman Ahmad Saheb en Sierra Leona. Debido a mi servicio en el campo no pude asistir al funeral y el entierro de mi madre. Del mismo modo, mi hermana menor, Mariam Bushra, está en Burkina Faso y tampoco pudo asistir. Que Dios Altísimo les conceda paciencia y fortaleza y que otorgue misericordia y perdón a los fallecidos, que se cumplan sus oraciones por sus hijos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله